para comenzar. Claro que sí, hermano. Padre, te adoramos en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Yud Hei Bajei, dándole gracias, mi Señor, porque nos da la oportunidad de estar en este lugar, mi Dios, a través de este medio, a través de esta plataforma que usted ha levantado, Señor, para honra y gloria de su nombre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de los que ya estamos conectados, mi Dios, la vida de nuestro hermano Israel, nuestro hermano Isauro, Señor, nuestra hermana Gloria, Dios, nuestro hermano, ¿verdad? Jaime, mi Dios, nuestro hermano Israel, todos, mi Dios, estamos ya conectados, mi Dios, y por ahí, Señor, pues alguien más, mi Dios, bendito sea tu nombre, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos. Miren, Padre Santo, yo pongo en sus manos esta enseñanza, mi Dios, para que usted obre de una manera gloriosa, Padre, y que su Ruach HaKodesh tome control de la vida de cada uno, mi Dios, en esta tarde. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, le damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Gracias. Shalom y bienvenidos, hermanos. Estamos en la semana de panes sin levadura, ¿sí? Entonces vamos a observar lo que son los panes sin levadura. Espiritualmente, los creyentes en el Mesías conforman la casa de Yud Hei Bab Hei. En Hebreos 3 del 6, Hebreos 3 6, busquen su Biblia, abran su Biblia. Hermano, abra su Biblia y ayúdeme a leer. Hebreos 3 6. Tenemos a nuestra hermana Carmencita, ¿verdad? Que ella siempre nos ayuda a leer y Amén. pues qué bueno que está con nosotros, hermana Carmencita. Ya la extrañábamos. Esperamos que se sienta mejor de salud. Supimos que estaba un poco mala y estuvimos orando por usted. Muchísimas gracias. Discúlpeme que no le voy a poder ayudar con la lectura porque me operaron del ojo la semana pasada. Ok, muy bien, hermana. Como quiera, vamos Solamente voy a estar de oyente. Mil amén, amén, disculpas. amén. Está bien, mi hermana. Bendiciones. Hebreos 3 6. Amén. Aleluya. Hebreos 3:6 dice, pero, pero, eh, eh, pero Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén, Amén. amén, amén. Y comenzamos, hermanos, entendiendo que nosotros conformamos la casa de Yud Hei Bab Hei. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:5 también dice que conformamos la casa de Yud Hei Bab Hei. Léalo, por favor. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Amén. Dice así. Ok. Primera de Pedro 2:5. Aleluya. Amén, amén, amén. Espérame tantito, hermano. Amén, hermano, amén. Primera de Pedro 2:5. Dice así. Amén. Se me hace que no lo tengo, hermano, porque se me arrancó la hoja. Dice, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean Amén. un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora sí, hermano, 1 Timoteo 3:15, sí, esa hoja sí la tiene. Amén. Amén, amén. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es la congregación de, de Yud-Hei Bajei, viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Efesios 2:19 también. Se debe sacar toda la levadura de pecado, hermano, de la casa, de la casa.
es decir, de nuestro Sí. cuerpo. Lea Efesios 2:19. Amén. Dice, así que ya no soy más extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Amén. Amén. Entonces nosotros somos la casa de Elohim. Amén. De acuerdo a toda la Amén. palabra que hemos leído, somos nosotros la casa de Elohim. Entonces se dice que hay que sacar toda la levadura, hay que sacar toda la levadura de la casa, es decir, de nuestro cuerpo. ¿Ok? Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17. Amén. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Amén. nosotros como casa de Elohim debemos sacar toda la levadura de nuestra vida y a la misma vez, hermano, saber que si nosotros metemos pecado en nuestro cuerpo, estamos destruyendo el templo de Elohim, la casa de Elohim. 6:19, hermano, de 1 Corintios. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Roja Codes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no y que no sois vuestros? Amén. Y el 20, Porque, el 20. porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Amén. Amén. Ahora lea 2 Corintios 6, 15 al 18, hermano. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, aleluya. Amén. Amén. Entonces el 15 de Abib, que ya comenzó el 15 de Abib, había que hacer limpieza del pecado. El éxodo de Egipto en el 12:41, que ya lo leímos anteriormente, en Deuteronomio 16:3, lea Deuteronomio 16:3. Ya sabemos que la partida de Egipto está en el capítulo 12 de Éxodo, pero vamos a Deuteronomio Amén. 16:3. Dice 16:3, dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Misraín. Amén. Amén. Es considerado el pan de la aflicción. Amén. La, Amén. la Amén. sepultura de Yeshua, que es el pan de vida, luego de su crucifixión, en Juan 6:35. Juan 6:35, por favor. Juan 6:35. Juan 6:35. Amén. Amén, amén, amén. Dice así. Dice, y Yeshua le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Él es el pan de vida. De hecho, el nombre del lugar donde Yeshua nació se llama Belén. Viene de dos palabras hebreas, Beit y Leshem. Beit significa casa y Leshem significa pan, por lo que Belén significa casa de pan. Yeshua, quien es el pan de Yud-Hei Vav-Hei, nació en un lugar llamado la casa de pan. Las fiestas son fechas señaladas, Moed.
por Yud-Heh-Vav-Heh, a través de las cuales él nos señala lo que va a realizar, al igual que el día y hora preciso en el que lo hará. Los judíos tuvieron que apresurarse a sepultar el cuerpo de Yeshua, ya que se estaba acercando el día sábado, o sea, el Shabbat, el día de reposo. Este Shabbat, este sábado, este Shabbat, era un sábado santo, un Shabbat alto, un Shabbat santo. Y primer día de los panes sin levadura, el 15 de Abib. El 15 de Abib, hermanos, ¿ok? El 15 de Abib. Esto puede leerse en Juan 19:31. En Juan, Amén. Amén, hermano. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Amén. Amén. Esto significa que Yeshua murió el día 14 de Abib. Amén. El día 14 de Abib. El día de la Pascua. Yeshua fue puesto en el sepulcro el día siguiente a su crucifixión. Es decir, el 15 de Abib. El 15 de Abib, el primer día de los panes sin levadura. ¿Ok? ¿Está entendido? La fiesta de panes sin levadura en la palabra de Elohim, en la Biblia. La fiesta de los panes sin levadura Amén. era parte integral de la Pascua o de Pesaj, tanto que los nombres de ambas fiestas eran usados indiferentemente, casi como sinónimos. Lucas 22:1. Lucas 22:1. Amén. Ok, 22:1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Amén. Esta. Amén, Pesaj. O Pesaj. Sí. Amén. La fiesta debía celebrarse durante 7 días. La fiesta debería celebrarse durante 7 días. Eso está en Éxodo 12, el 15 al 19. Ya sabemos que eso es lo que dice allí, porque ya lo leímos muchas veces. El número 7 es el número bíblico de la totalidad o plenitud. El creyente que guarda estas fiestas debe hacerlo completamente para el Señor, para el Adón, y dedicarse completamente a Él. La fiesta de los panes sin levadura nos habla acerca de la separación total de todas las cosas que están leudadas, ¿sí? De todas las cosas que están leudadas. Amén. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí en... Ok. De todas las cosas que están leudadas o pecaminosas. Y como debemos alimentarnos de... ¿Cómo debemos alimentarnos de ya... Sí, como 6:20. Yeshua, de Yeshua? ¿Cómo debemos de alimentarnos de Yeshua? Que Él es el pan del creyente. Juan 6:32, hermano Ricardo, prenda su micrófono. Juan 6:32 al 36 y luego aparte lee el 38. Amén. Y Yeshua le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Amén. La fiesta de los panes sin levadura, Hag, Hamatzah, es un gran sábado, es un gran Shabbat. En hebreo, un gran sábado es llamado Shabbatón. Durante la Pascua o Pesach hay un sábado extra, además del Shabbat regular. Estos sábados o Shabbats o Shabbatons son llamados grandes sábados o Shabbat alto o Shabbat santos. Podemos leer acerca del gran sábado o del gran Shabbat de panes sin levadura en Juan 19:31. Amén. Léalo, Juan. Amén, léalo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Amén. Amén, era de gran solemnidad. El pan Amén. sin levadura es utilizado para consagrar y separar. También es untado con aceite. Los creyentes en el Mesías deben ser consagrados y separados para hacer la obra de la cual Yud-Heh-Vav-Heh los ha llamado a hacer para vivir una vida santa para Él. Si hacemos esto, la unción del Santo Espíritu o del Espíritu Santo o del Espíritu de Santidad reposará sobre nuestras vidas. Cuando Yeshua fue crucificado, fue colgado en medio de dos ladrones que también estaban siendo crucificados. Luego fue separado de los dos ladrones en Mateo 27:38. Allí Yeshua fue separado de los dos ladrones. Léalo, por favor. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Amén. Entonces tuvieron que separar lo santo de lo impuro. El único santo en esa crucifixión era Yeshua. Yeshua era el único que estaba santificado. Los ladrones no. El Mashiach sí. Fue envuelto en lino y escondido en la tierra. En Mateo 27:59 al 60. Amén. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Amén. Al final del Seder, de la Pascua, de Pesach, el paso 12 del servicio es llamado del Zafún. Durante el Zafún, el aficomen que había sido previamente escondido es ahora redimido, pagándose un rescate por él. En esta parte del servicio, el matzá, que previamente simbolizaba el pan de la aflicción, es ahora transformado en remedio. Amén. El pan restante, la congregación. Ahí están las citas bíblicas, no sé, hay que anotarlas, leerlas. Vamos a darle seguimiento al estudio. El pan representa la congregación, eso ya lo leímos. El pan representa la congregación. Formaba parte del voto sagrado de separación de las nazarenos en número 6 del 1 al 21. Eso
es casi todo el capítulo, ¿ok? Era el alimento de los sacerdotes en la comida y la ofrenda de paz. Eso está en Levíticos 2, 1 al 4 y 14, 16 y capítulo 6 del 14 al 18 y capítulo 7 del 11 al 12. Señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto, el mundo. Esto está en Éxodo 12 del 17 al 30 y el 34. Toda la levadura debe ser sacada del hogar. Éxodo 12, 15 y de 19 al 20. Cuando se pone levadura en la masa sin levadura, cuando se pone levadura en la masa sin levadura, se leuda y crece a sí mismo cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas. Crecerá nuestro orgullo y arrogancia. Si se ha fijado en eso, hermano, que crece el orgullo y la arrogancia cuando usted le da rienda suelta a la levadura en su vida. En la Biblia, Yud-Heh Vav-Heh hace referencia a la levadura en diferentes grupos de personas. La levadura en Herodes, en Marcos 8, 14 al 15, y en Marcos 6, 14 al 18, y en Mateo 2, del 7 al 12. La levadura de los fariseos, en Marcos 8, 15, en Mateo 16, 5 al 12, en Marcos 23, 1 al 3, en Lucas 11, 37 al 44 y en Lucas 12, 1. Ahí está la levadura de los fariseos. La levadura de los saduceos en Mateo 16, del 6 al 12. Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del espíritu de Yud-Heh Vav-Heh, los ángeles y la resurrección. En Marcos 12, 18 y en Hechos 23, del 6 al 8. La levadura de Corintio. La levadura de Corinto. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación. En 1 de Corintios 4, 17 al 21, en 1 de Corintios 5, 1 al 13, en 1 de Corintios 6, del 1 al 9, y en 1 de Corintios 11, 13 y 16 y 18, y en 1 de Corintios 8, 1, y en 1 de Corintios 13, 4. Segunda de Corintios 12, del 20 al 21. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación. Allí puede encontrar en todas estas citas que le acabo de dar lo que usted debe de estar leyendo. No lo vamos a leer aquí en el estudio, pero lo vamos a leer en casa. Usted lo puede leer ahí donde nos está mirando en YouTube, allí en la clase, aquí en este momento usted puede anotar, sacarle una fotito al estudio o parar el video para que usted pueda leer estas citas. Espiritualmente, la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Yud-Heh Vav-Heh con un corazón puro. Supone deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Mashiach. Históricamente, el pueblo de Israel sabía que celebrar esta fiesta implica una separación total de la religión, las costumbres y la esclavitud de Egipto, así como su gloria, sabiduría y esplendor mundanos. Los hijos de Israel tomaban la masa antes que se leudara, ya que no podían permanecer por mucho tiempo en Egipto. No había tiempo para que la leudaran hiciera efecto
para que la levadura hiciera efecto en la masa. En Éxodo 12, del 34 al 39. Como creyentes debemos huir de los caminos y las filosofías del mundo que son contrarias a la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Sinceridad. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Léalo, hermano Ricardo. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Primera Corintios 5, 5, 7 al 8. 7 al 8. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén, amén. Wow. Implica pureza, que significa sinceridad o santidad y separación. La Biblia se refiere al símbolo del agua y el avivamiento con agua para enseñarnos acerca de la santidad y la separación. Hermano Ricardo, usted es mi lector en este día. Josué 24:14. Amén. Dice así. Aleluya. Dice, ahora pues, temed a Yud-Heh-Vav-Heh y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Amén. Ahora váyase para el nuevo, el Brit Hadashah en Efesios 5:26, que creo que ya lo leí una ocasión, pero léalo, Efesios 5:26. Amén. Dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Amén. El 6:24, hermano. 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Yahshua, con amor inalterable. Amén. Wow. Con amor inalterable, o sea que Amén. no se altera, no se altera. Ándele. Filipenses 1:10, hermano. Si no Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de nuestro Mashiach. Amén. En 1 Pedro 2:2, hermano, ¿cómo dice? 1 Pedro 2:12. 2:2. Vamos a ver. 2:2. 1 Pedro 2:2. Dice así. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Entonces debemos de entrar con sinceridad y verdad a panes sin levadura. Eso es lo que quiere decir, hermano. Cuando usted dice, yo voy a celebrar panes sin levadura, pero todavía tiene rencor, todavía tiene enojo, todavía tiene ira, todavía tiene orgullo. Eso no es, eso es pura levadura, hermano. Entonces, santificar significa hacer santo, purificar o consagrar. Los creyentes son santificados al obedecer toda la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Y allí tiene usted las citas bíblicas de Juan 17 al 19, de Hechos 20:32, de Segunda de Crónicas 30:15, Segunda de Crónicas 35 del 1 al 6, Éxodo 19:10 al 14 y Éxodo 28:39 al 41, Levíticos 8:30 y Levíticos 11:44 y Levíticos 20:7, Hebreos 10:10 al 14 y Primera de Corintios 1:2. Ahí tiene usted las citas bíblicas para que las lea.
Y no voy a hacer que el hermano Ricardo lea todo esto porque es demasiado. Pero en primera de Corintios 6:11, esta sí la va a leer el hermano Ricardo. La santificación está relacionada con el lavamiento de Hechos 22:16. Históricamente, luego que Israel celebró la Pascua, ellos, o el Pesach, ellos se sumergieron, fueron lavados en las aguas del Mar Rojo. Primera de Corintios 10:1 y 2. Asimismo, cuando aceptamos al Mesías en nuestras vidas, debemos sumergirnos en el estudio de la Biblia, en el estudio de la palabra. Y al hacerlo, permitir que el conocimiento de la palabra de Yud-Heh Vav-Heh nos transforme y nos cambie. Lea primera de Corintios 6:11, hermano. Amén, amén. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Amén. En Hechos 22:16, ¿cómo dice Hechos 22:16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, o hazte vilá, invocando su nombre. Léalo, hermano Ricardo. Yo lo dije de 22, memoria. A ver si es cierto. 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Amén. Y primera de Corintios 10, del 1 al 2, hermano. Ahí Amén. fueron sumergidos en el Mar Rojo. A ver, léalo. Del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis a que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Amén, amén. Eso es panes sin levadura, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos comentar y decir, bueno, yo ahorita estoy en la semana de panes sin levadura? Tengo una pregunta, hermano. Diga, hermano Ricardo. Ahí dice el versículo 2 del 1 Corintios 10:2, dice, que lo acabo de leer. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿En qué nombre fueron bautizados ahí? En Moisés. Antes toda la gente se bautizaba en el nombre de su rabino. Órale. Esa no me la sabía, hermano. Entonces, buena esa. Entonces cada persona que por ejemplo, la gente de Rab Shaul se bautizaban en Gamaliel, en el nombre de Gamaliel. Entonces, Él era ahora el maestro. Sí. Pero ahora entiendo, sí. Diga. Déjeme decirle algo. Ahora entiendo cómo los que creen en ese hombre, William, hermano, yo no sé en qué nombre se bauticen, pero ellos lo tienen como si fuera el Mesías. Entonces, porque mi cuñado dice, es que nosotros tenemos que ser guiados nada más por un hombre nada más. Así como fue Noé, Abraham, Moisés, ahora somos guiados por un hombre. Entonces dice, nosotros tenemos que ser guiados a un hombre nada más tenemos que escuchar, dice. Él dice. Amén. Y a la mejor se basan a esto, ¿verdad? Amén. Nosotros, eso en el tiempo antiguo, nosotros ahora estamos en el tiempo del Mashiach, ¿sí? Y nosotros somos bautizados o sumergidos en el nombre del Mashiach, de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, ¿sí? Exactamente. En Israel creo que todavía se acostumbra que se bauticen en el nombre de los rabinos. Amén, hermana, diga, hermana Pili, hermana Ofira. Shalom, shalom. A ver, no he entendido eso del bautismo de los rabinos. No he entendido qué quiere decir que los rabinos hacen como los católicos
No, no, como no, los, no, ¿cómo es? hermana, déjeme explicarle. En el tiempo de Yeshua, la gente se bautizaba en el nombre de su maestro, en el nombre de su maestro. Por ejemplo, muchos seguidores de Juan el Bautista, de Johanán el Inmersor, se bautizaban en el nombre de Johanán, pero Johanán nunca bautizó en el nombre de él. Él bautizó para arrepentimiento. Pero él era Pero, un maestro. sí, vale, vale. Entonces, pero no, hay una cosa que me choca. Dentro de lo que es dentro de Israel no se conoce lo que es en el sentido de que bautismo como nosotros lo conocemos. Ok, Lo que se conoce es el lavado, es es purificación. Cuando uno se purifica, la purificación no existe eso del nombre de nadie. No, es lo que significa no, el no. Hay una bendición. Cuando uno se purifica, perdona, hermano, hay que ser sí, realista. sí, sí, Si la purificación es meterse, sumergirse ahora se me ha ido el nombre, el sumergirse y dar una bendición, nada más. No hay bautismo, no hay nombres, no amén. se ponen los nombres en los bautismos. No Amén. existe bautismo. Hay lavado, hay Puede, purificación, puede leer pero no la bautismo, Biblia. hermano. Amén, amén, hermana, de acuerdo. ¿Puede leerme, por favor, Hechos 22:16, hermana, en su Biblia? ¿Estamos hablando en hechos? Hechos 22, El lavado, perdona, el lavado es mucho más antiguo. La purificación sí, viene sí, de sí, principio en la Torá, sí, no en cierto. hechos. Amén, amén. Pero en el libro de los Hechos está, está marcado, hermana, que el que ya entendió la palabra debe de sumergirse en el nombre del Mashiach para el perdón de los Vale, pero eso es pecados. del Mesías. Eso Right. de Mesías, no de los rabinos. No, no, No no. de los rabinos. Pero él era el Mashiach era un maestro, hermana, en aquel momento. Sí, Y en el sí, nombre del sí. maestro se bautizaban. Entonces, el Mashiach manda en Hechos 2, en Hechos 2:38 y en Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Sí, Entonces, sí, 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 en sí, eso, en eso estoy de acuerdo. En la época del Mesías, eso estoy de acuerdo, pero los rabinos no hacen, ni hacían, ni no, hacen eso. no, No se ha comentado. claro que no lo hace. Pero en la época del Mesías, cuando apareció el Mesías, claro que sí, que él lo mandó. Amén, amén. Eso sí que estoy de acuerdo, no es otra cosa. No, Y sí, otra cosa, sí, otra pregunta. diga. ¿Puedo hacer otra pregunta? A ver si puedo entender. Yo no sé si cuando se habla de la levadura, que solo que es hablar la levadura en el sentido del pecado o que realmente hay que quitar la levadura, sacar la levadura. ¿Qué es exactamente? Es tanto físico, Tenemos que tener, es tanto literal como sí, sí, espiritual, hermana. Tenemos que sacar toda la levadura de la casa y a la vez tenemos que sacar toda la levadura del corazón. No podemos ok. dejar, no podemos dejar levadura eh, sacar la levadura de la casa es fácil y es un simbolismo que, que, que nos debe de enseñar a nosotros a sacar la levadura, así como la sacamos de la casa, del hogar, debemos de sacarla también del corazón, de la mente, del alma. Ujú. Y esa levadura, ahora estamos en la época de la semana del pan sin levadura. Sé que, bueno, no sé, los cristianos durante la Semana Santa, la enseñanza era de que no podían comer carne, es lo que también hacen los católicos. Y Amén. hay hermanos que no comen carne porque la Semana Santa. Pero, eso sí, yo no sé si se hace, si se cumple o qué, la semana sin pan, de pan, Amén. si le hace falta cumplirlo. ¿Qué es? Una pregunta. Es Repite. un acto de obediencia.
Amén. Amén, hermana Ofira. La levadura debe salir del corazón, hermana. Totalmente. Totalmente, porque no podemos... No solo también, solo del corazón, no hay que No, comer, no hace falta es que comer. Es decir, yo puedo comer pan con levadura no, durante la semana sin pan de levadura. no, porque precisamente de eso se trata la fiesta o la convocación, de que no comamos nada leudado, y eso también es algo que debemos de entender, que no debemos de comer por los oídos tradiciones de hombres, ni mandamientos de hombres, ni cosas leudadas, porque todo lo que viene de parte de un hombre, hermana, está leudado. Lo único puro y santo es lo que viene de Ajá, arriba, lo único puro y santo es lo que viene de Elohim, de Yud-Heh-Vav-Heh, de Hashem. ajá. Él es el único que nos puede dar pan de vida. Él es el pan de vida. Todo, Amén, amén. si Él es el pan de vida, el resto del pan es mortandad o es temporal. Ok, ok, ok. Entonces entiendo que tanto el pan de vida como el pan terrenal hay que ser sin leudar. Amén. Es así. Así es. Amén, amén. Correcto, mi hermano. Amén, gracias. Amén, amén. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Lo que decía el hermano perdón, el hermano Ricardo. El hermano Ricardo estaba comentando acerca de aquellas personas que se bautizan en nombre de alguien más. Por ejemplo, la religión mormón, ellos se bautizan por los muertos, ¿sí? Si tu papá se murió, tú vas y te bautizas en el nombre de tu papá y lo sacas de donde esté y lo metes al cielo. Esa es la creencia de ellos. Eso es erróneo. Eso es pan leudado. Así es. Nosotros sabemos y entendemos que el único pan verdadero es el pan que descendió de arriba, el Mashiach. El Mashiach. Amén, hermano. Hermano, ¿tiene algo que decir, algo que comentar, hermano Rojas? Sí, hermano. Diga, hermano. Hablando acerca del bautismo, encontramos en Hechos capítulo 19. Dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Yahshua HaMashiach. Entonces, es cierto, hermano. Siga leyendo el siguiente verso, hermano. Lea el siguiente Sí. verso. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de unos llamados tiranos. Amén. Hermano, se brincó un verso. Se brincó el verso que quería que leyera. Ajá. Lea el 5 y el 6. 19:6. El 5 y el 6. Dice: cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Yahshua. Amén. Y el 6. Esto es, hermano. El 6 y el 6. Esto es como para corroborar que en el tiempo de Pablo, de Saúl, hermanos, habían hombres predicadores que salieron de diferentes lugares. Amén. Y cada uno, hermanos, eran bautizados en su nombre, como lo sucedió en este caso con los apóstoles de Juan. Por eso les preguntó Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo
aquí esta pregunta dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Ciertamente cada rabino tenía su grupo y en este caso era Juan, en el tiempo de Yeshua. Entonces, ellos debían de creer al que Juan, su rabino, les mostraba como el Cordero de Elohim. Entonces, no, no hay ninguna confusión, solamente que debemos de entender que cada predicador, llamémosle así, que se levantaba en aquellos tiempos, lo bautizaban en su nombre. Por eso es que hace mención Pablo y pregunta, ¿en nombre de quién fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Mas nosotros, como seguidores de Yeshua, tenemos que seguir, hermanos, las huellas del maestro. Si nuestro maestro es Yeshua, debemos de ser bautizados en el nombre de Yeshua. Amén. Ahora, Ahora, hoy, ahora quiero que notemos algo en lo que acaba de leer, hermano. Los discípulos sí, de Juan en ese capítulo ya estaban bautizados en el bautismo de Juan. Pero sí, cuando oyeron esto, no dice que fueron rebautizados. No, dice que fueron no, bautizados. O sea que se anula el bautismo anterior porque no era ya en el tiempo que estaban hablando de Pablo, ya no era válido ese bautismo, sino que tenían que ser bautizados en el nombre del Mashiach. Amén. Porque ya el amén. Mashiach había tomado posición de todo liderazgo del universo. Entonces, todo ser humano que viene a las plantas del Mashiach debe ser bautizado en el nombre del Mashiach y nada más. Amén. Hoy en estos tiempos, hermanos, sucede lo mismo. Cada seguidor o cada rabino, ¿sí? Llámese como se llame, es un rabino del cual, hermanos, los tiene adeptos, como por Amén. ejemplo, el cristianismo tiene como Mesías a Jesús, Amén. y en ese nombre son bautizados, Amén. ¿sí? Entonces nosotros tenemos como Mashiach a Yeshua, porque él es el Mashiach, el ungido. Amén. Entonces, en ese nombre tenemos que ser bautizados. Esto es lo que debemos nosotros de tener muy en cuenta, de que el cristianismo y los seguidores de Yeshua, en este caso nosotros, no tenemos por qué discutir, Amén. simplemente considerar que ellos necesitan a Yeshua, volverse a Yeshua, Amén. para que ellos puedan ser injertados en el olivo natural y así de esta manera tener parte en el reino de los Amén. cielos con el Mashiach. Amén, hermano. Amén, hermano. Y hay una parte donde dice, cuando se dice la palabra bautismo está carece de significado. Por eso se usa la palabra tevilá. Tevilá quiere decir purificar, purificación. Entonces, lo normal o lo natural o lo correcto debería ser hacer tevilá. Amén. Y antes de hacer tevilá, pues hay que hacer techubá y limpiarnos de toda la levadura. Estamos en panes sin levadura y necesitamos una limpieza, hermano, interna de nuestra vida, en nuestro corazón y mente. Amén, hermano Israel. Shalom, shalom, está correcto, Ravi. Es importante que si la palabra dice, remueve la levadura de tu hogar, y no tenemos que ser obedientes a la palabra. Especialmente aquí en Nueva York, los judíos comienzan a limpiar su hogar un mes antes de la fiesta de Pesach. Y nosotros que estamos, como está diciendo el hermano, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero cuando vino el alumbramiento a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, tuvimos que arreglar ese teshivá para reconocer que necesitábamos reconocer el nombre de Yahshua, limpiarnos otra vez en el correcto nombre. Por eso estas fiestas son tan importantes, que uno no entra a la fiesta, uno está preparando, está, como usted dijo, Ravi, escudriñando la escritura para cuando los hermanos participen en esta fiesta,
tengan conocimiento, entendimiento de lo que están haciendo. No es entrar a comer y irse para su casa, enseñar las doctrinas durante este tiempo. Recuerde, uno le debe de dar recuerdo a los hermanos, comiencen a limpiar su casa antes de entrar a la fiesta. Así es como uno se prepara. Para cuando entren a la fiesta, ya saben que cualquier levadura en su corazón, ahora el segundo fase es limpiar la levadura de su corazón. Shalom, hermano. Amén, hermano. Y cada estudio que se da en este canal, hermano, se lleva tiempo para elaborar. Se lleva estudio. O sea, mi esposa y yo estudiamos la palabra, sacamos los versos, buscamos en la Biblia, buscamos aquí, buscamos allá en la concordancia y sacamos todo, ¿verdad? Para poder dar un estudio con citas bíblicas, para poder satisfacer al oyente. Amén. Amén. Ravi, Amén. le quiero decir que la primera fiesta que fue celebrada en la iglesia de Bronx, donde está hermano Isario, fue exactamente esa fiesta de primero de pesa, pero era una enseñanza. Tuvimos el plato de pesa y los 6 diferentes elementos de esa pesa, y cada vez que participamos en la fiesta, yo le decía a los hermanos, esto representa esto, y este es el propósito. Y después cuando acabamos, yo le di la instrucción a los hermanos, usted comience primero a limpiar su casa de la levadura, pero también reconocen que tienen que limpiar la levadura de su corazón, de su mente, de su espíritu, para que cuando entramos a la fiesta de la fiesta de levadura, estamos seguros que estamos santificados. Shalom. Amén, amén. Amén, hermano José, dime. Prende tu micrófono, José. Amén, amén. Shalom, shalom. Quería volver para atrás al bautismo, ¿verdad? Porque yo creo que hay algo bien importante, porque como estábamos nosotros hablando de que se estaban bautizando en los nombres, qué sé yo, quería volver a parte del bautismo de Juan, ¿verdad? Cuando la escritura nos dice que ese bautizo fue el bautizo de Juan. Tenemos que entender lo que él está diciendo ahí, no que ellos fueron bautizados en el nombre de la persona. El bautizo de Juan significa lo mismo que cuando tú vayas a 1 de Corintios, capítulo 1. Ahí te deja saber qué es lo que está sucediendo. Cuando uno dice, oh no, nosotros los bautizamos con de la mora, nosotros bautizamos con José, ¿verdad? No significa que se bautizó en el nombre. Saulo nos da la respuesta en 1 de Corintios 14, perdón, que dice, doy gracias a Elohim que no sujé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que se ha sumergido en mi nombre, aunque también sumergí a los de la casa de Estefana, a cuanto a los demás, no sea que yo sumergí a alguno otro. Porque el Mesías no me envió a sumergir, sino a proclamar la buena noticia, no con sabiduría de las palabras, para que no hagan afectivos al madero del Mesías. Eso es lo que se están en ese tiempo discutiendo, ¿verdad? ¿Quién te bautizó a ti? Entonces tú dices a la persona de la persona que te bautizó. Entonces ellos vayan y dicen, sí, yo pertenezco a él porque él es quien me bautizó, bautizándolo en el nombre de Yeshua, ¿ok? Pero se jaltaban de la persona que le bautizó, ¿verdad? Y ese era el problema que estaban teniendo en ese tiempo. Amén. Y entonces eso es lo que estaban ellos hablando. Amén. Amén. Mira, antes de que el hermano Israel hable, diga lo que va a decir, quiero decirte que en el tiempo del Mashiach, sí se bautizaban en el nombre de las personas. Por eso Pablo dice lo que tú leíste. Gracias doy a Elohim que no he bautizado a nadie en mi nombre. ¿Ok? Porque él no bautizó a nadie sino a Gallo y a Crispo en el nombre de Pablo. Pero después hubo después de que el Mashiach muere y resucita, se da la orden de que hagan tevilá, sumergiéndolos en el nombre del Mashiach, como Mateo 28:19 dice, id a todo el mundo y haced talmidim, dándoles la inmersión en mi nombre.
es lo que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19 no dice, como dice la Reina Valera, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no dice. Ese texto está agregado, cambiado. Entonces, viendo el original texto, dice, vayan y bautícenlos en mi nombre. Denles la inmersión en mi nombre. Ya el Mashiach tomó control y hizo a un lado todos los nombres de todos los que bautizaban en su propio nombre y estableció el nombre del Mashiach, Yeshua HaMashiach, para el bautismo y la salvación del ser humano. ¿Ok? Eso es así. Hechos Entonces, 2, diga, hermano, Hechos 2, 38. léalo. Sí, dice la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, HaMashiach, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Y lee el 39. Lea el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para que en cuanto el Señor nuestro Adonai llamare. Amén. Amén. Para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Adón llamare. Entonces, si Llamare. te llamó, a partir de ese verso, si Elohim te llamó, es necesario que te sumerjas en el nombre del Mashiach. Amén. Amén. Entonces, hermano Israel, diga. Sí, aquí en Nueva York, especialmente en Brooklyn, que hay sectas, diferentes sectas que son, ellos se conectan con cada rabbi y esa persona tiene mucha influencia a la comunidad, no solamente 2 o 3 familias, es una comunidad completa en cual ellos atienden la sinagoga y ellos reconocen. Y cuando uno le pregunta sobre la santificación, ellos dicen en el nombre de ese rabbi que representa son diferentes sectas y las sectas tienen diferentes doctrinas y se separan en esa forma. Por eso es igual como usted estaba diciendo, Rabbi, que se bautizaban en el nombre de Rabbi que tenía la influencia sobre ellos. Pero después, en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2 dice, a la comunidad de Yahweh que está en Corintios, a los santificados en el Mashiach, Yeshua, llamados a ser santos, con todo lo que en todo lugar evocan el nombre de nuestro maestro Yeshua el Mashiach, maestro de ellos y nuestro. La importancia de maestro. Shalom. Amén, amén. Así es. Entonces, todavía existen comunidades donde se bautizan o hacen tevilá en el nombre de los maestros. ¿Y por qué lo hacen así? Porque no aceptan el nombre de Yeshua HaMashiach o de Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, Rabbi, igual que no aceptan la doctrina de 3 dioses. Exactamente. Ellos no van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, no, eso está fuera de eso está fuera de serie. Como yo estaba diciendo, porque como esta es la primera vez que yo escucho esta clase de manera que ellos hacen, porque nunca se ha hablado de esto antes de que ellos se bautizan en el nombre de ellos. Esto es algo nuevo para mí. ¿Ustedes me entienden? Porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Mira a la escritura, ¿verdad? Cosa del bautismo, de su mujer, ¿verdad? Es algo de ahora, ¿verdad? Amén. Tú no viste eso antes, sino eso es algo de ahora, es el bautismo. Y quizá, tú me entiendes, como yo le digo, yo no me meto en esa secta, yo no sé cómo eso, yo entendí lo que la hermana estaba diciendo sobre la santificación, ¿verdad? Porque sabemos que el templo, los levitas tenían que santificarse, ¿verdad? Antes de entrar en el templo, ¿verdad? Amén. Y yo sé que ese rito se hacía, ¿verdad? Para santificación, pero no sabía que si eso también se utilizaba como un estilo de bautismo, ¿verdad? Eso es la única. No, hermano, a ver, discúlpame, yo voy a intervenir porque eso no es verdad que se bauticen en el nombre de los rabinos, no es verdad. Yo me he bautizado
por unos rabinos, y yo no me he puesto el nombre del rabino, ni el rabino me ha puesto el nombre, con un bautismo. No, primero que no existe bautismo, sino que es purificación, Tevilá. en la misma. Entonces, la tevilá, pero es purificación la misma. Y no existe eso de ponerse bautismo con un rabino. No es verdad. Yo lo he hecho y no es verdad. Ni se hacía, ni se hace. Entonces, no puedo callarme cuando escucho Amén. algo que no es real. Amén. Hermana, se ¿Entiendes? hace aquí Amén. En Nueva York, los ortodoxos, Pues los fariseos, Pues entonces en Israel no lo hacen. En No, Israel no lo hacen. hay Israel, diferentes comunidades sobre todo el mundo de lo que se llaman Hay- hijos de Judá, que hacen diferentes tribus. hay cuatro tipos de judaísmo, hermano. Entonces, el judaísmo del que la hermana está hablando está en Israel. Ya cuando el judaísmo llega, un grupo de judíos, a estar acá en Nueva York o en México o en cualquier otra parte del mundo, esos judíos toman otra decisión, toman otra idea. Es como otra Ellos religión. añiden a las tradiciones de ellos. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo acá, hermano, es Perdona, mejor dicho, se pervierten a la tradición de donde se van. Se exactamente, pervierten a la tradición donde van. exactamente igual que nosotros, hermana, nos pervertimos en las diferentes naciones donde fuimos esparcidos Amén, amén. hasta el momento que llegó el Mashiach. Ahora hay una cosa bien interesante, hermanos, que uno tiene que entender acá. Cuando uno va a hacer tevilá, purificación, no bautismo, porque bautismo significa sumergido, es todo, pero purificación es tevilá. Entonces, cuando esto sucede, hermano, en la comunidad latina o extranjera, usted puede ir al rabino Google y preguntarle al rabino Google quiénes son los que bautizan por los muertos, quiénes son los que se bautizan en su propio nombre, quiénes son los que bautizan con agua, quiénes son los que bautizan con leche, quiénes son los que bautizan con aceite. Hay muchos tipos y cosas en las religiones, hermanos, que usan como bautismo, pero todo eso es falso, porque solamente dice Efesios 4:5, un Adón, un, es, un Señor, una fe y un bautismo. O sea, un Adón, un Emuná y un Tevilá. Es lo que dice Efesios. Entonces, nosotros necesitamos entender la palabra y saber lo que estamos haciendo cuando vamos a hacer Tevilá, cuando vamos a hacer purificación. ¿Sí? Es un compromiso eterno. Es un compromiso de lealtad hacia el Mashiach. Es como el anillo de compromiso que te da la esposa. ¿Sí? Amén, amén. Así es. Bien, hermanos, ¿algún otro comentario, hermano? Pastor, Pregunta. quiero Hermano hacer una Isauro, diga. pregunta. Pastor, Amén, diga. ¿y cuál es la diferencia que estamos hablando ahorita del bautismo y sumergerse en el agua? ¿Cómo se llama? Que estamos hablando ahorita. Tevilá. Como el Tevilá, ¿cómo se llama el general ese que sigue que le dijo el profeta Eliseo, que dijo, vete, sumérgete 7 veces en el agua Jordán? Eso era para limpiarle de su lepra, hermano. El No era para el bautismo, nada de eso, no, no tiene nada que ver. no, eso Es es diferente. otro sumergerse en el agua, es otro Sí, tipo de... sí, 7 veces le dijo, 7 veces. eso fue para limpiarle de su lepra como un tipo de obediencia. El 7, No tiene nada que ver con la purificación. bueno, es semejante porque se purificó su cuerpo de su lepra, pero el bautismo para purificación es una vez, hermano, una sola vez, y hacerlo correctamente y listo. Cuando uno lo hace incorrecto, eso no cuenta como bautismo. Cuando te bautizas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nomás te metiste al agua, porque el bautismo correcto que está en la palabra es en el nombre del Mashiach. Amén. Y punto. Gracias. Amén.
¿Alguien más, hermanos? Amén. Ravi, solamente quiero empezar la importancia de los estudios antes de participar en esta fiesta. Esta fiesta es tan importante, ¿no? Yo tuve un estudio aquí en la casa y le expliqué a los hermanos las diferentes porciones de esta pesa y le dije que tan importante esta fiesta que se deben de tener tiempo para prepararse no solamente en sus hogares, pero el entendimiento y la sabiduría de qué estamos haciendo. No vamos a hacer las cosas solamente porque un hombre dice, vamos a hacerla en esta forma. No, vamos a hacerla en acuerdo con la escritura. Shalom. De acuerdo a la palabra, amén. Amén, 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 amén. Todo de acuerdo a la palabra, todo de acuerdo a la palabra, hermano. Porque cuando y una pregunta también. Quiero hacer otra Instauro. pregunta. Diga, hermano Instauro. Porque donde yo trabajo, ahí van muchos judíos a comer. En esas fiestas de pan de levadura, y muchos se van ahí a comer, pero comen estas galletas que estaban enseñando ahí ahorita, estos pancitos. Sí, pero dice que ellos también celebran el Pesaj. Pero ¿de qué Pesaj celebran ellos y cuál es el que celebramos nosotros? ¿Son lo mismo o son diferentes? Ese es el mismo. Histórico. Es el mismo. Ellos celebran el histórico y nosotros celebramos el que hizo Mashiach. ¿Sí? ¿Y ellos? ¿Cuál hizo el Mashiach? Perdón. ¿Cuál hizo el Mesías? Ellos festejan desde la salida de Egipto, hermana. Desde la salida de Egipto ellos celebran lo que es el Pesaj. Histórico. Sí, todo lo que ellos traen desde el principio. Nosotros festejamos la misma cosa, pero ya desde el Mashiach, porque desde el Mashiach fue cuando nosotros entendimos esto. Esto nosotros no lo entendíamos antes. El verdadero cordero. Ellos sí. Recuerden que la salvación viene de los judíos. Yes. ¿Okay? Y los judíos traen esto desde el principio, desde el inicio, desde que salieron de Egipto. Las 12 tribus, no dos. Las 12 tribus salieron de Egipto y ellos traen toda la enseñanza del Pesach, de las fiestas, todo. Ellos traen lo correcto. Pero ellos lo traen históricamente, porque cuando ellos llegan a la parte del Mashiach, que es nuestro Salvador, porque él vino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él vino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él no vino a los que tenían la parte del Elohim, de Hashem. Él vino a nosotros, entonces nosotros venimos a entrar al olivo natural y nosotros no sabíamos nada de Pesach, no sabíamos nada de las fiestas, estamos aprendiendo de ellos, pero nosotros lo estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo a partir de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, que nosotros entendemos que Yeshua es Elohim revelado en carne, ¿sí? Y el judaísmo solo acepta al Mashiach como un profeta, como un rabino. Entonces tendría que saber cuál es el Pesaj que celebraba nuestro Mesías, cuál es el que celebró nuestro Mesías. ¿Qué Pesaj es el que celebró nuestro Mesías? El mismo, hermana, y él mismo es el Pesaj de nosotros. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando el judío, entonces, el judío celebra... Si el Mesías... Sí, perdón. Sí, diga. Si entonces el Mesías celebraba el mismo Pesaj que el histórico, ¿es así? No, el Mesías... El histórico... El Mesías ¿no? estaba... El Pesaj... ¿Qué Pesaj celebraba? El Mesías celebraba el Pesaj igual que el judaísmo, solo que cuando se llegó la hora de que él entregara su cuerpo por nosotros, allí se transforma el Pesaj histórico a un Pesaj eterno y real, que es el Mashiach. Y presente. Y él es el pan
pan que fue sacrificado por nosotros. Él es el pan de vida. Él es el maná que descendió del cielo. Él es, su sangre Ok. su sangre es la vida. Sí, sí, entiendo. Amén. Entonces lo que no, sí, entonces quiero entender que si es el Mesías es nuestro Pesa, quiere decir que ¿para qué vamos a celebrar nosotros Pesa, no? Si ya tenemos al Mesías. Y si ya tenemos, Pregunto, amén, y si ya tenemos al Mesías, igual manera, ¿para qué nos bautizamos? Para que seamos tevilá. No necesitamos hacer techubá, ni necesitamos hacer Claro. tevilá, ni nada, porque el Mashiach ya lo hizo, hermana. Pero el Mashiach, Exacto, entonces ¿para qué? el Mashiach no lo hizo por, el Mashiach no lo hizo por nosotros no hacerlo. El Mashiach lo hizo como dejándonos ejemplos de lo que debemos de hacer. ¿Sí? Amén. 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 Él es Amén. ejemplo. Él no hizo algo para que usted ya no lo haga. Él dice, el que quiere venir en pos de mí debe andar como yo anduve. Esta práctica es para hacernos recordar, ¿verdad? Porque somos muy olvidosos, ¿verdad? Es como el cuarto mandamiento, ¿verdad? Es para que nos recuerde cuando practicamos nuestra fe. Eso nos hace recordar los méritos de Yeshua, ¿verdad? En lo que Él ha cumplido. La misma manera con el bautismo, la misma manera con Pesa, ¿verdad? La misma manera con pan sin levadura. Amén. Rabbi, Y en no Milenio solamente, también lo no vamos a solamente celebrar también. practicar, pero participar. Porque antes de comenzar la fiesta, es una pregunta que está escrita, dice, ¿por qué es este día diferente de todos los días? ¿Verdad? Pues cuando nosotros entramos en la fiesta, debemos de reconocer la historia de la fiesta, y era una sombra de la venida de Yeshua. Y cuando Él se sienta con sus discípulos, Él cambia la situación. Él dice, yo soy el verdadero Cordero, y le dice qué va a pasar. Ellos lo miraron como, wow, ¿qué estás diciendo? Y en ese preparación para ser el Cordero, Él estaba dejando saber a los discípulos, yo soy, y ustedes no van a reconocer ahora, pero más después, ustedes van a reconocer. Por eso es importante comenzar esta celebración entendiendo la historia de dónde viene la pesa y la sombra de la pesa. Y después entrar en la participación de la pesa de Yeshua, para que ellos entiendan que no es algo que nosotros sacamos del aire. Es histórico, bíblico, y nos mantenemos en la escritura, en la Torá. Shalom. Amén. Espero que nuestro Mesías, sí, nuestro Mesías se comportó históricamente y nos dejó ese revelado. Ejemplo. Y yo entiendo así que sí, ejemplo, y en sí que yo entiendo que también se tiene que actuar conforme está escrito en las palabras. Amén. Si está escrito, así lo hago. Qué bonito, amén. Qué bonito. Amén, hermana. A ver, hermano Rojas. Un seguidor de Yeshua, hermano, es aquel que se somete a lo que dice Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Nosotros no hemos visto a nuestro Mashiach, pero creímos a su palabra y creemos que Él está con nosotros. Entonces, por obediencia a su palabra, por amor a Yeshua, hermano, nosotros estamos siguiendo en este tiempo. Lo vamos a ver nuestra esperanza en algún día cuando estemos delante de su presencia. Pero hoy como seguidores de Yeshua, tenemos que demostrar ese amor. Si lo amamos, vamos a guardar su mandamiento. Ese es un seguidor de Yeshua, hermano. Amén, hermano. Amén. Espero que todos los comentarios y preguntas y todo lo que hemos hecho acá, hermanos, no sea para evadir el mandamiento, sino para comprender y compartir este mandamiento con nosotros mismos primeramente, compartirlo en nuestra vida, hacerlo parte de nosotros y celebrar, porque mucha gente pregunta, ¿y a poco tú guardas los mandamientos? ¿Por qué lo preguntan de esta manera? Porque quieren evadir la responsabilidad de ellos guardarlo, ¿ok? Pero si usted les contesta claramente, sí, yo guardo los mandamientos, entonces ellos ya no tienen otra opción más que entender o callarse. Amén.
Entonces, Amén. hermanos, todos nosotros estamos acá para entender lo que es Pesaj. Y Pesaj es sacar la levadura, o panes sin levadura, es sacar toda la levadura de nuestra vida. Y claro, físicamente, literalmente, sacar toda la levadura de la casa, ¿sí? Porque eso también contamina, ¿sí? Entonces, hermanos, pues, gloria al Eterno. No sé si la hermana Angélica, el hermano, el hermano, Leonel, Leonel está ahí conectado. La hermana Angélica tenga algo que preguntar o decir al respecto. Amén. Esta es la oportunidad. Bueno, tengo una pregunta. Se habla de un segundo Pesaj también que se hacía para aquellas personas que no pudieron hacer Pesaj por un viaje o porque habían estado en un entierro, un velorio o algo así. Afuera de Israel, Sí, fuera del templo. eso es así, hermana. Se puede hacer un mes Ese después. también lo podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Si ya hizo el de hoy, no puede volverlo a hacer en otra ocasión. Pero si no se hizo correctamente, si se no lo puede hizo, considerar. amén, amén. Si no lo Amén, hizo, amén. lo puede volver a hacer. Mire, tengo un comentario. Recibimos un mensaje del hermano Dagos, no se acuerda de él. Sí, claro. Él dice que Yeshua nació en Belén de Judea y Beilejen significa, Belén de Judea es Beilejen, que significa casa de pan. Claro, aquí lo Él nos, dice el él estudio. nos dice que, como en Juan 6:35, nos dice que Él es el pan de vida. Él es el que viene, que el que viene a Él nadie tendrá hambre y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Él nos hace ver de que Yeshua es nuestro pan, es el pan sin levadura que nosotros debemos de tener en nuestra vida para poder llegar a ser Kadosh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues siguiendo sus mandamientos en la Torah, para poder seguir la obediencia y amar sus mandamientos. Entonces ahí nos hace ver de que es importante primeramente tener a Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder nosotros poder cumplir este mandamiento de que es llevar una vida sin levadura, una fiesta sin levadura en nuestras vidas. Considero que es mucho más importante para mí el llevar una vida sin levadura, una conciencia sin levadura, un corazón sin levadura. Es más importante que lo que entra por mi boca. O sea, si de repente no me di cuenta, ya comí algo con levadura, pues trabajo en restaurante, entonces me es difícil, pero considero que es importante, yo sé que tratar de no llevar alimentos a mi boca con levadura, pero sí es algo que uno tendría que estar checando continuamente y sí es algo difícil. No imposible, pero sí algo difícil. Por eso le comentaba yo del segundo Pesaj, hacer un poco más mi intento de poder retirar la levadura de mi alrededor, porque Sí, se me hizo algo difícil en cuanto a lo que es el alimento. sí. Pues amén, amén. Hay oportunidades. Hashem da Amén. oportunidad. Amén, amén. Sí. Ahora, lo que dice usted, hermana, la sepultura de Yeshua, que es el pan de vida, él es el pan de vida, luego de su crucifixión en Juan 6:35, de hecho, el nombre del lugar donde Yeshua nació es Belén. Viene de dos Casa de pan. palabras hebreas, Sí, sí, Beit y Leshem. Beit significa casa y Leshem significa pan, por lo que Belén significa casa de pan, ¿ok? Yeshua, que es el pan de Yud-Hei Bab-Hei, nació en un lugar llamado la casa de pan. Las fiestas son fechas señaladas, Moed, por Yud-Hei Bab-Hei, a través de las cuales Él nos señala lo que va a realizar, al igual que el día y hora preciso en que lo hará. Los judíos tuvieron que apresurarse a sepultar el cuerpo de Yeshua, oiga bien, ya que se estaba acercando el día sábado o el Shabbat. Este Shabbat era un Shabbat santo y primer día de panes sin levadura, 15 de Abib. El judío lo conoce como el 15 de Nisan.
Esto puede leerse en Juan 19:31. Esto significa que Yahshua murió el día 14 de Aviv, el día de la Pascua o de Pesach. Yahshua fue puesto en el sepulcro el día siguiente a su crucifixión, es decir, el 15 de Aviv, el primer día de panes sin levadura. Ya lo dijimos en el estudio, ya lo repetimos hoy, y está bien, hermana Angélica, es correcto. Hay que, si no lo hicimos, ¿verdad? Podemos hacerlo una segunda oportunidad, nos da el Mashiach para hacerlo. Amén. Otra pregunta, ¿usted tiene la fecha para ese segundo Pesaj? Es un mes después, exactamente un mes después. Lo pone en la escritura, hermana. Sí, la misma fecha, el 14 del próximo mes. Cae la misma. Es lo mismo, el 14 del mismo mes en el 14 de mayo entonces viene siendo. Sí. Amén. Gracias. Ok. Entonces, Ravi, dos cosas. Lo que dijo hermano Rojas es tan importante. Reconocer que esta fiesta es el cuarto mandamiento que viene siendo todo un Shabbat. Y tenemos que conducir nuestra vida en acuerdo con eso. Igualmente que sacar físicamente la levadura de nuestra casa elimina la tentación. Yo sé que la hermana trabaja en un restaurante, pues ella es bien difícil para ella, pero para nosotros que podemos hacer eso, sacar la levadura para no tener esa tentación. Shalom, hermanos. Amén, amén. Sí, mis hermanos, entonces así está todo el asunto de las festividades o convocaciones del Eterno. En este día vamos a ser despedidos de esta transmisión, de este estudio, y espero que haya sido del completo agrado de Hashem, de Elohim, de Yud-Hei Vav-Hei, y de bendición para todos ustedes que nos están escuchando aquí en presencia, y también los que nos ven en YouTube. Amén, hermano Ricardo, diga. Yo estoy en una situación también, pues, algo similar a la hermana Angélica, un poquito pero sí, gracias al Eterno, que estoy siempre a la expectativa, siempre. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo no puedo sacar las cosas que tienen levadura porque mi esposa no lo cree, ni mi hijo tampoco. Entonces, ellos, como no conocen la Torah o no quieren entenderla, ellos también, para ellos no es de mucha importancia eso. Entonces, yo siempre pues tengo que tener mucho cuidado. Siempre estoy permítame tantito, hermano. Siempre estoy a la expectativa, porque como ellos no son creyentes, entonces, pues de repente a ellos se les ocurre hacer una sopa de fideo, por decirlo así, una sopa de fideo, pues creo que tiene levadura. Entonces, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo eso no lo voy a comer, ¿verdad? Si ustedes lo quieren comer, bueno, pues cómanlo. A veces me traen así cosas de frituras. Mira, te traje estos fritos, estas frituras. No le dije, pero eso yo no los puedo comer porque tiene levadura. Entonces yo tengo que estar siempre. No lo hacen a propósito, ¿verdad? Ni para calar ni nada. Simplemente que ellos como no tienen el conocimiento entonces y no lo entienden. Entonces yo siempre tengo que estar a la expectativa. Entonces yo le digo al Señor, pues yo no puedo sacar eso porque pues ellos no lo creen y ellos lo comen. Nomás ayúdame para yo siempre estar a la expectativa para no comer, para no comer levadura, ¿entiendes? Entonces, pues yo les pido su oración, ¿verdad? Para que el Señor me ayude y me dé entendimiento en eso. Amén. Amén, hermano. Eso va a ser lo que Elohim va a hacer, hermano. Él va a hacer, ¿verdad? Y ahorita usted está pasando por esta lucha, esta prueba, y pues el Eterno es el que le está dando fuerzas para soportar todo eso. Y se comprende, hermano, se comprende. En un determinado tiempo, Elohim tiene para premiar a ese sacerdote de hogar. Ese sacerdote de hogar que es usted, hermano. Él lo va a premiar con la
recompensa de que su casa sea también Kadosh igual que usted y que sigan el camino que usted va caminando. Pero por lo pronto es entendible y por lo pronto está bien, hermano. Usted absténgase de toda la levadura, aunque esté a todo alrededor, aunque usted esté rodeado de levadura, absténgase de todo eso. Sí. Amén, amén. Hermano Ricardo, a mí me pasa exactamente lo mismo que a usted, exactamente igual. Yo no puedo hacerlo justo, exactamente lo mismo. Entonces, pero sí que es verdad que así nos da fuerza y nos podemos podemos mantenernos y cumplir aquello que así nos demanda, nos manda. Amén. Y es más difícil, pienso yo que es más difícil para la hermana Pili que para el hermano Ricardo, porque el hermano Ricardo, el hermano Ricardo se abstiene de la levadura, pero la hermana Pili tiene que cocinar la levadura para su familia. Así es. Pero no la como, ¿no? Imagínese meneando la olla, imagínese dándole ahí vueltas a la olla llena de levadura para la familia cuando ella sabe que eso no, ¿verdad? O cuando se hace ayuno, está haciendo ayuno y tú estás cocinando para otros. También eso es una prueba, eso son pruebas. Es una prueba. Pero por amor así. Es una prueba que tenemos que superar. Tenemos que seguir orando por esta situación. Amén. Amén. Es hermoso, es bonito cuando la pareja junta caminan en el Mashiach, hermano. Yo creo que el hermano Rojas tiene la misma prueba. Hermano Rojas. Una pregunta, o voy a callar para siempre. Yo quiero hoy entender que la que está hablando en la levadura física es literal, ¿verdad? Tiene que sacar la levadura literal. Así literal. Es literal. Y es lo único que estoy negociando aquí en la tienda, hermano. ¿Qué voy a hacer? Mire, hermano, la hermana Pili, déjeme decirle, hermano Rojas, la hermana Pili puede contestar eso porque ella vivió en Jerusalén. Yes. ¿Qué se hace en Shabbat? En Jerusalén, empieza. Desde que cae el sol, o Pesach, desde que cae el sol en la tarde, se cierra todo negocio. Entonces, cuando usted está en un acuerdo con Hashem, un acuerdo con Elohim, hermano, debe de cerrar aquello, o sea, no cerrarlo en los Shabbats, ¿me entiende? Panes sin levadura. El Shabbat primero y el último es Shabbat. Son 7 días, el primero y el último no se trabajan. Yes. El primero y el último se cierra. Shabbat, exacto, es sagrado el Shabbat. El Shabbat no se debería de estar trabajando. Se cierra. Son 6 días. Y la instrucción es saca de la levadura de su casa, solamente dice, sácala. Pero ¿cuál casa, hermano? Hay personas que cogen, hay un truco que sacan, personas que económicamente no pueden hacer, no están bien. ¿Qué hacen? Pues que eso poco que tienen de levadura lo meten en una caja, la cierran y la envían lejos de la casa. ¿Vale? La guardan fuera de la casa. Yes. Eso se puede hacer. Otra cosa es que la verdad en la escritura dice quema la levadura. Es decir, pero las personas que no pueden hacer eso, en el caso de nego, pues se mete dentro de una caja, se cierra y se envía fuera de la casa, dice, por fuera de la casa. Por 7 días. Es como, hermano, es como la carnicería. El católico no come carne estos 7 días y en la carnicería cierran. Todas las carnicerías venden pescado. Bueno, aquí no, hermano. Dejan la carne en la nevera. Aquí hay toda hora. Amén, hermano, no.
ya se hicieron dos preguntas, hermano. Primero, es la levadura. ¿Qué voy a hacer con la levadura que saco hoy de mi casa? ¿La vuelvo a meter otra vez después de que el pan se pesa? ¿O los panes sin levadura? ¿O los desecho para siempre? La levadura física la puedes sacar durante los 7 días. Y después regresa. Y después la puede volver a comer, pero la levadura que usted saca del corazón es así que no vuelva. Hermano, Amén. entonces podemos sacar la levadura y volverla a meter otra vez a nuestra casa, si simboliza literalmente también, entonces significa de que nunca vamos a estar limpios, hermano. No, esta para que la fiesta, el tiempo de la fiesta, reconociendo la importancia de la festividad. Amén. Yes. La física es en tiempo de fiesta. Yes. Pero como nosotros luego viene cuando se termina la fiesta, cuando se termina la fiesta de levadura, pide, está escrito, de que tiene, para final de la matzot, significa que hay que poner pan con levadura. Ese último día se celebra con pan con levadura. Está escrito. Yes. That's right. Amén. Está correcto. Y ahí cuando dice que con pan con levadura, no significa que vas a meter levadura a tu corazón. Amén. O sea, lo físico no tiene mucho, es un simbolismo a lo espiritual, sí, pero lo espiritual es eterno y lo físico es temporal. Amén. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, diga. Aún no logro entender, porque aquí la que negocia es mi mujer, y yo si le quito toda la levadura, me estoy metiendo en un grave problema, porque tengo que surtir todo. Sí, no, pues si es negocio de ella, déjeselo a ella. Usted no tiene nada que ver con la levadura. Apártese de todo mal. Encárguese de su purificación, hermano. Amén. Aleluya, hermano. Hermano, despídanos en oración, hermano Ricardo. Amén. Amén. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos en esta hermosa tarde. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, mi Dios, en cuanto, mi Dios, a esta fiesta, Padre, de los panes sin levadura, mi Señor, que tiene una gran enseñanza, mi Dios, tanto mi Dios literal como espiritual, mi Señor. Oh, Padre, tú eres maravilloso, gracias. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, mi Señor. Danos sabiduría cada día, Padre, y entendimiento. Abre nuestros sentidos espirituales para poder entender y comprender tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, mi Señor. Ahora vamos a ser despedidos los unos de los otros, Padre, mas nunca jamás de su presencia. Padre Santo, todo se le pedimos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.